Bienvenidos. Hoy viajaremos a un capítulo fascinante y a menudo irónico de la historia económica sudamericana, el auge y caída del guano peruano en el siglo XIX. Imaginen un país en bancarrota, recién salido de la independencia, que de pronto descubre que las heces de las aves marinas son literalmente su salvación financiera. En menos de 20 años, este fertilizante transformó a Perú en una de las naciones con mayores ingresos de la región, saldando deudas y atrayendo el capital de las potencias mundiales. Pero aquí viene la paradoja. A pesar de ser dueños absolutos de este recurso, la falta de capital y la inexperiencia política obligaron al Estado a arrodillarse ante las grandes casas comerciales británicas. ¿Cómo es posible que una riqueza tan inmensa no solo no resolviera los problemas estructurales de Perú, sino que terminara enriqueciendo más a un grupo de banqueros en Londres? Una historia de monopolios, préstamos secretos y la guerra que se desató no por el territorio, sino por el precio de un saco de estiércol. Comenzamos entonces con el boom del guano de 1840 al 42. La historia de Perú del siglo XIX no puede contarse sin hablar de un producto inesperado, el guano. Este fertilizante, excremento de aves marinas, se convertiría en la principal fuente de ingresos del país. Sus inicios, sin embargo, fueron curiosamente lentos. A pesar de los graves problemas económicos que arrastraba Perú después de su independencia, la explotación comercial se retrasó hasta 1840. ¿Por qué la demora? Había tres factores clave. Primero, el mercado británico de fertilizantes era todavía muy limitado. Segundo, los costos del transporte oceánico eran altísimos. Tercero, una gran timidez por parte de los comerciantes en Perú. Muchos en la década de 1830 consideraban que este vil estiércol no interesaría el comercio a larga distancia debido al bajo precio de los abonos en Europa y el costoso flete. Lo que nadie terminaba de dimensionar era la calidad superior del guano peruano. La clave estaba en la geografía. La falta de lluvia en la costa de Perú impedía que su componente esencial, el nitrógeno, el alimento más importante para las plantas, se lavara. Esto le daba a Perú virtualmente el monopolio mundial del guano nitrogenado. Pero hay que matizar algo. Para los pueblos prehispánicos y coloniales de la costa peruana, el valor del guano no era un secreto. Su uso como fertilizante era una práctica ancestral que fue una base de la agricultura andina por siglos. Lo que cambió en 1840 no fue el conocimiento de su valor, sino la explosión de la demanda agrícola europea y la capacidad logística para moverlo a través del Atlántico. Pioneros como Carlos Barroyet estaban convencidos de que el estiércol muy bien pudiera convertirse en el oro más puro. Él, junto a Aquiles Allier, se movió rápidamente, enviando muestras a su asociado en Liverpool, William Meigs, quien hizo pruebas muy alentadoras y estimó un precio de venta potencial de 24 libras esterlinas por tonelada. El punto de partida oficial llegó con una resolución suprema el 10 de noviembre de 1840. Esta otorgó a don Francisco Quirós, un prominente empresario peruano, el privilegio exclusivo de exportar guano durante 6 años. Quirós se comprometió a pagar al gobierno 60.000 pesos a plazos. Sin embargo, el pago inicial se realizó casi en su totalidad con certificados de deuda devaluados, dejando al gobierno con apenas 1.500 pesos en efectivo. En el primer año se enviaron a Gran Bretaña más de 7.700 toneladas. El guano fue recibido con entusiasmo, con precios que reportaban una utilidad de unas 12 libras por tonelada para los contratistas. La noticia de la enorme rentabilidad desató una explosión furiosa en el Perú. Se hizo evidente que el gobierno había ignorado el valor real del guano y el primer contrato de Quirós fue anulado solo un año después, en noviembre de 1841, basándose en el argumento legal de grave daño al Estado.
La anulación basada en el principio legal de rectificar un daño al patrimonio nacional puso en evidencia la inexperiencia del Estado. Pero irónicamente la urgencia de fondos para la guerra con Bolivia llevó al Perú a una situación aún más comprometedora. En lugar de tomar el control total del negocio, tuvo que depender de la capacidad de adelanto financiero de casas extranjeras. El gobierno necesitaba dinero rápido. La firma Gibbs Crowley y compañía, la filial de la poderosa casa comercial Gibbs en Lima, presentó una oferta alternativa con un adelanto y porcentaje de beneficios muy superiores para el Estado, lo que forzó una fusión de intereses. El resultado, se creó una corporación que incluía a Quiros Allier y compañía, otras firmas locales y por primera vez Gibbs Crowley y compañía. Este acuerdo garantizaba el monopolio de la exportación por 5 años a cambio de un préstamo vital de 487 mil pesos, una suma crucial para la guerra contra Bolivia. El hecho de que Gibbs, una casa europea, pudiera gestionar y adelantar estos enormes fondos fue una de las principales razones por las que los comerciantes extranjeros terminaron predominando en el negocio. Tenían acceso al capital que el Estado peruano necesitaba desesperadamente. Irónicamente, la sede de Anthony Gibbs y Sons en Londres reaccionó con gran alarma. William Gibbs calificó la entrada en el negocio como "es la mayor locura que podía esperarse". Sus temores se confirmaron cuando el mercado se saturó en 1842 con los precios cayendo. La estrategia de los contratistas se centró entonces en mantener precios más bajos pero constantes, para fomentar la creación de un mercado lo suficientemente grande que pudiera absorber los volúmenes contratados. Debido a las lentas ventas, los contratistas lograron una extensión del contrato de 5 a 8 años en septiembre de 1843. Con esta extensión, el comercio del guano finalmente parecía encaminarse hacia un periodo de crecimiento estable y moderado. Los primeros años de la casa inglesa Gibbs e hijos en el negocio del guano fueron, en retrospectiva, exitosos. A finales de la década de 1840, el guano se había consolidado como el fertilizante ligero preferido de los agricultores británicos. Sin embargo, este éxito inicial estuvo marcado por grandes desafíos. Vender el producto en un mercado no preparado, asegurar la rentabilidad para ambas partes, Perú y los contratistas, manejar una competencia intensa y mantener acuerdos contractuales en medio de crecientes tensiones políticas. El principal objetivo de Gibbs, junto a William Myers en Liverpool, era ambicioso: diseñar una política comercial que permitiera vender 120.000 toneladas de guano en Gran Bretaña y Europa antes de que el contrato expirara. El mercado estaba inicialmente saturado. Las importaciones británicas se habían disparado en el 42 y fuera de Gran Bretaña el guano era prácticamente no vendible. Ante la lentitud de las ventas, Gibbs y Myers acordaron una reducción de precios en el 43, estableciendo un costo de 10 libras esterlinas la tonelada para grandes cargamentos. Esta política, que buscaba crear la demanda, fue criticada por sus socios en Lima, como Quiros Allier y compañía, quienes se quejaban de las pérdidas que implicaba. Ante el lento ritmo de exportación, los contratistas lograron una extensión de 3 años en septiembre del 43, totalizando 8 años de monopolio, con más de 100.000 toneladas aún pendientes de venta. El periodo de respiro fue muy breve. A finales del 43, Gibbs sintió una gran aprehensión por la alarmante posibilidad de una competencia africana. El descubrimiento de guano en la isla de Ichaboe, en la costa de África, desató una verdadera manía africana. La competencia fue intensa, atrayendo a centenares de embarcaciones. Gibbs estimó que las reservas africanas ascendían a más de 200.000 toneladas. Este flujo repentino de guano fue un golpe duro para los consignatarios peruanos, que veían amenazado su monopolio de facto. Sin embargo, el guano africano fue efímero. Para el 45, Ichaboe estaba prácticamente agotada.
Pese a que la burbuja estalló rápidamente, las importaciones africanas saturaron el mercado por un tiempo. La dificultad principal para el negocio peruano a mediados de la década fue esa saturación causada no solo por las reservas africanas, sino también por el guano peruano de segunda mano vendido por intermediarios a precios por debajo del costo mayorista fijado por Gibbs. Esta situación resalta un punto interesante. Aunque la competencia fue feroz, el ministro de Hacienda peruano, Manuel del Río, reconoció en el 47 que paradójicamente el guano africano había terminado ayudando a Perú, ya que propagó el uso del abono entre los agricultores y le dio un valor comercial positivo a largo plazo al guano peruano. Las crisis de mercado obligaron a los agricultores a familiarizarse con este nuevo fertilizante, expandiendo la base de clientes. Hacia finales del 47, las reservas africanas y de segunda mano finalmente se agotaron. El comercio peruano pudo respirar y expandirse nuevamente, aumentando sus importaciones a más de 57.000 toneladas ese año. Durante la década, la fuerza del gobierno peruano se evidenció, a pesar de su constante debilidad financiera. Cuando el general Ramón Castilla llegó a la presidencia, decidió anular la extensión contractual previamente concebida. Utilizó la posición de Perú como dueño exclusivo del guano para renegociar las condiciones. Castilla ofreció una extensión de solo un año a cambio de un préstamo de 300.000 pesos. Este patrón se hizo recurrente. El gobierno peruano, urgido de dinero para el presupuesto nacional o para financiar sus conflictos internos y externos, utilizaba su poder como propietario para forzar a los contratistas a hacer nuevos y cuantiosos adelantos. De esta manera, los empresarios como Gibbs se veían obligados a entregar préstamos para proteger sus inversiones anteriores y mantener su acceso exclusivo al recurso. Las políticas de precios, no obstante, seguían manejándose desde Gran Bretaña. La política cautelosa y conservadora de Gibbs de mantener precios constantes para fomentar el mercado fue objeto de crítica en Lima, pero la realidad de la competencia africana terminó por convencer a las autoridades peruanas de que los precios moderados eran necesarios para la supervivencia del negocio. También hubo fricciones sobre los costos de intermediación, aunque algunos críticos, como el economista Jonathan Levin, sugirieron que los contratistas pudieron haber inflado los costos de flete y comisiones para maximizar sus ganancias. William Matthew defiende que las comisiones de Gibbs eran las usuales para el sector. En el 47, el gobierno peruano, nuevamente buscando fondos, negoció un nuevo acuerdo. Aunque hubo otras ofertas, la filial de Gibbs en Lima logró asegurar el contrato. En diciembre de 1847 se negoció un contrato de 100.000 toneladas en el que Gibbs se convirtió en el único importador británico, a cambio de adelantos que ascendieron a 850.000 pesos. La consolidación de Gibbs como el único actor se debió a su solidez financiera. Durante la crisis monetaria de Londres de 1847, la Casa Británica se mantuvo estable, lo que le permitió imponer sus propios términos. El gobierno peruano, ante su necesidad de garantía, confió en la buena administración y la experiencia de Gibbs. La década concluyó con la salida de Myers del negocio y la casa Gibbs consolidando su posición en el mercado. Esto fue impulsado por agresivas campañas de publicidad, el desarrollo de la red ferroviaria británica para distribuir el producto y el establecimiento del guano como un fertilizante óptimo. Sin embargo, ya surgían competidores serios. A finales del 49, la preocupación principal de Gibbs era el crecimiento del superfosfato de cal, una alternativa más barata y fabricada localmente. Recordemos por último el auge, la crisis y el fin del monopolio entre 1850 y el 61. A pesar de las amenazas, el periodo del 50 al 55 marcó el apogeo del negocio. La casa británica Anthony Gibbs Son expandió su dominio, controlando casi todo el mercado de guano en Europa, Australia, el Caribe y el Océano Índico. Los contratos que sustentaron este auge reflejaron la principal preocupación del gobierno peruano: restaurar su crédito internacional. Perú necesitaba ingresos para el pago de la deuda a los tenedores de bonos británicos.
Así, el contrato del 49 obligó a Gibbs a reservar la mitad de las ganancias en Gran Bretaña para el pago de dividendos a los bonistas. Sin embargo, en el contrato del 50, el Congreso peruano, sensible a la opinión pública que favorecía a los nacionales, logró reducir las comisiones de Gibbs. Pero esta victoria tuvo un alto costo. A cambio de mantener el negocio, Gibbs forzó al Perú a aceptar un gigantesco préstamo de 800.000 libras esterlinas, pagadero incluso antes de que el contrato comenzara. Este patrón era constante. La necesidad desesperada de capital líquido por parte del Estado peruano era el factor que siempre permitía a Gibbs mantener su dominio. El logro más notable de Gibbs en este periodo fue la prórroga secreta de 6 años concedida en el 53 por el gobierno del general Echenique, extendiendo su monopolio hasta el 61. Este acuerdo, negociado en la sombra, fue motivado por la urgencia financiera y la probada capacidad de Gibbs para proveer grandes sumas. El guano se convirtió en una necesidad de vida para la agricultura británica. El éxito se debió a la limitada competencia y al alza de los precios de los alimentos, impulsada en parte por la guerra de Crimea. Aunque Gibbs inicialmente abogó por precios moderados para no asustar a los agricultores ni estimular la competencia, la escasez de oferta en el mercado y la presión financiera del gobierno peruano forzaron incrementos. El punto de inflexión ocurrió en 1856, cuando el gobierno peruano, acosado por sus propias crisis internas, exigió un aumento en los ingresos netos. Los precios al por mayor se dispararon, alcanzando un pico histórico de 13 libras esterlinas por tonelada en diciembre de ese año. Este pico de precios, sin embargo, fue un error fatal. Tras el alza, las ventas cayeron drásticamente a la mitad en el 57. Los altos precios, combinados con una oferta irregular por los problemas logísticos en las Islas Chincha, provocaron la rebelión abierta de los agricultores británicos. Este encarecimiento también estimuló masivamente el crecimiento de los fertilizantes manufacturados, especialmente el superfosfato, el competidor más formidable que jamás enfrentaría el guano peruano. A pesar de los reajustes de precios tardíos, el consumo se mantuvo deprimido. La competencia de otros guanos se había esfumado, pero la amenaza del superfosfato era ya irreversible. La agitación sobre el monopolio y los altos precios alcanzó su punto álgido en el 52, lo que se conoció como la cuestión del guano. Políticos y agricultores británicos incluso sugirieron que el Reino Unido debía desafiar el monopolio, llegando a proponer la ocupación de las islas guaneras de Lobos. No obstante, el gobierno británico reafirmó la soberanía peruana, priorizando los intereses financieros, garantizar el pago de la deuda a los tenedores de bonos. En Perú, la remoción de Gibbs fue un proceso marcado por un intenso debate público y una creciente ola de nacionalismo y liberalismo económico que buscaba poner fin a la dependencia financiera. Es crucial señalar que mientras que la porción de ganancias del gobierno peruano fue siempre mayor que la de los comerciantes, un caso único para el siglo XIX, según el historiador William Mathieu, la crítica se centró en la ilegalidad y la subordinación. El punto de contención legal más grave fue la validez de la prórroga secreta de 1853. Aunque una comisión del Congreso la declaró ilegal porque ignoró la preferencia de los hijos del Perú y se celebró a espaldas de la nación, el gobierno fue renuente a anularla, pues temía perturbar una relación cómoda con la única firma que proveía capital líquido con facilidad. Durante la década de 1850, capitalistas locales como Felipe Barrea y José Canevaro emergieron con fuerza. Esta nueva clase mercantil había acumulado riqueza gracias a las operaciones de consolidación de la deuda interna, un proceso polémico pero que inyectó capital nacional. La posición de Gibbs fue atacada a partir del 56 con una guerra de folletos. Críticos como Carlos Barroyet acusaron a Gibbs de monstruoso despilfarro y de ser una calamidad pública por mantener los precios bajos innecesariamente, impidiendo que Perú maximizara sus ingresos. Otros denunciaron la degradante tutela y el despotismo financiero de la Casa Británica. Aunque una investigación oficial exoneró a Gibbs de mala práctica, esta fue criticada por ser apresurada y superficial. La crítica final y más efectiva
se centró en la táctica de Gibbs de fletar masivamente barcos en 1860 y el 61 para acumular reservas y extender su periodo de ventas más allá del fin de su contrato. La prensa lo calificó como un desvergonzado y atrevido abuso de confianza. En un acto de autoridad estatal, el gobierno de Ramón Castilla dio el paso radical de adjudicar 6 nuevos contratos, barriendo con los mercados de Gibbs en el 60. Aunque el contrato más prometedor otorgado al nacional Julián de Saracondegui para Gran Bretaña fracasó por la dificultad de obtener el capital necesario. La suerte de Gibbs estaba echada. El contrato británico fue finalmente adjudicado a un grupo de comerciantes peruanos liderados por Felipe Barreda en enero del 62. Gibbs no luchó por la renovación. La creciente inestabilidad del mercado, la intensificación de las críticas y sobre todo la certeza de que su vasta riqueza le permitía diversificar hicieron que la salida fuera conveniente. El negocio del guano, aunque problemático en sus últimos años, fue el catalizador que transformó a Anthony Gibbs y Sons de una casa de comisiones a una de las más ricas y poderosas de la City de Londres, moviéndose hacia la banca mercantil y las operaciones financieras a gran escala. El guano peruano fue sin duda la fuente de riqueza más grande que tuvo la República en el siglo XIX. Logró, pasar la deuda externa, Logró pagar la deuda externa y permitió la acumulación de capital nacional entre algunos empresarios peruanos. No obstante, la historia del guano es la de una oportunidad fallida. A pesar de que el gobierno peruano fue el principal receptor de los ingresos, el manejo estatal, marcado por la necesidad constante de adelantos, los contratos polémicos y la burocracia, lo dejó en una posición de subordinación financiera ante casas extranjeras como Gibbs, quienes controlaban el mercado global, la logística y crucialmente el capital líquido. Esta paradoja nos deja una reflexión. ¿De qué sirve ser dueño de un recurso natural si no se tiene la infraestructura financiera, la capacidad logística y la experiencia política para controlarlo en un mercado global? El guano trajo riqueza al Estado, pero suficiente para construir una base económica sólida que trascendiera la dependencia de un solo recurso.